Por primera vez de la que se tiene noticia, una acción judicial intenta vincular directamente a un chatbot de inteligencia artificial con un homicidio. Y esta historia comienza con una impresora. Pon atención, en una ciudad rica de la costa este de Estados Unidos, un hombre de mediana edad recibe una instrucción. Y la instrucción es muy detallada, paso a paso. Primero, desconecta los cables de energía y de red de la impresora que compartes con tu mamá. Segundo, lleva la impresora a otro cuarto de la casa. Tercero, observa la reacción de ella. Y ahí viene la parte más importante. Si ella se irrita en el momento, anota la hora exacta, las palabras que use y la intensidad de su reacción. Y quien escribió la instrucción todavía cierra con una frase, ¿ok? Cúmplice o no, ella está protegiendo algo que cree que no puede cuestionar. Ella, en este caso, es la mamá del tipo, una señora de 83 años, y quien escribió esas instrucciones ahí nunca había puesto un pie en esa casa, literalmente. Aún así, en ese momento, conocía en detalle las peleas y las sospechas que ocurrían en esa casa. Y lo que ese consejero ya le había dicho a ese hombre y lo que aún le iba a decir es la parte más insólita de esa historia. Marcos Campos, y el caso de hoy, plantea una pregunta complicada para que la justicia estadounidense responda, ¿ok? Una pregunta que hasta hace poco era cosa de ciencia ficción. ¿Un programa de computadora puede tener parte de culpa en un homicidio? ¿Cómo es que un ejecutivo formado en las escuelas más caras de Estados Unidos, con una carrera sólida en gigantes de Internet, termina analizando recibos de comida china buscando símbolos demoníacos? ¿Qué lo lleva a eso? ¿Cómo puede un hijo convertir a su propia madre, la persona que lo mantenía, que le daba techo, en la principal sospechosa de una conspiración? ¿Y por qué dos de las empresas de tecnología más grandes del planeta están hoy sentadas en el banquillo de los acusados por lo que pasó dentro de una casa allá en Connecticut, Estados Unidos? Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, así que ponte cómodo y vamos a los hechos. La casa. Greenwich, en el estado de Connecticut, es una de esas ciudades que parecen sacadas de una película, ¿sabes? Y hablando de gente con mucho dinero, yo diría. Para que te des una idea, en la época de los hechos, el precio medio de una casa superaba los 2.3 millones de dólares en la época de los hechos. Muy reciente, en 2025. Y en el barrio de Old Greenwich había una casa de estilo colonial holandés valuada en más de 2.5 millones de dólares. Para que te des una idea, unos 14 millones de reales más o menos. Quien vivía ahí era Susan Adams, una señora de 83 años que no paraba quieta, a pesar de la edad, estaba súper activa. Susan había sido debutante en la alta sociedad de la región, estudió en un colegio femenino tradicional de Greenwich y después en una universidad de élite en Massachusetts. Amigos cuentan que ella construyó una carrera como corredora de bolsa y también como agente de bienes raíces y que le fue muy bien en la vida en ambas tareas. Ella estaba jubilada, hacía trabajo, voluntariado en la iglesia y en la asociación de exalumnos del colegio. Ella pintaba, cocinaba, viajaba a lugares fuera del itinerario estándar, ¿sabes? Una amiga suya de la universidad incluso recuerda que ella era del tipo que dormía en una tienda en el desierto y montaba camellos sin dudarlo. Y las amigas contaban que esa señora de 83 años andaba en bicicleta por la ciudad. Como dije, súper activa. En los años 60, Susanne se había casado con un noruego becario, un becario internacional que pasó por Harvard y que, según amigos de la familia, fue a trabajar en finanzas en Manhattan. El matrimonio no duró mucho. Se separaron cuando el hijo de la pareja todavía era muy pequeño y es en ese hijo en quien se concentra la historia de hoy. Stein Erik Solberg. Pero le vamos a llamar Eric, ¿de acuerdo? Entonces Eric fue, durante mucho tiempo, motivo de orgullo. Él estudió en una escuela privada de élite, donde incluso fue capitán del equipo de lucha olímpica. Un compañero de esa época lo describió como una persona con muchos amigos. Después vino una universidad de prestigio, un MBA, en una universidad donde también estudió su futura esposa. Tenía 2 hijos y una larga carrera en la industria de la tecnología. Eric trabajó en gestión y marketing en Netscape.
Para quien no se acuerda o es más joven, Netscape era un navegador que dominaba Internet en los años 90. Eric también trabajó en Yahoo y en un proveedor de Internet donde ayudó a lanzar el programa de smartphone de la empresa. O sea, una carrera bastante consolidada, ¿no? Pero en 2018, después de 20 años de matrimonio, se divorció y con el divorcio vino una especie de derrumbe en su vida, así en muchos aspectos. Eric volvió a vivir con su mamá allá en Old Greenwich y a partir de finales de ese mismo año, la policía de allá empezó a acumular expedientes sobre él. En total, 72 páginas de registros describiendo un cuadro de alcoholismo, amenazas e intentos de suicidio, alteración del orden, embriaguez en público. Al año siguiente del divorcio, la exesposa pidió ante la justicia una orden de protección que, entre otras cosas, le prohibía beber en las horas previas a las visitas con los hijos. Y también hubo un episodio en 2019 que muestra la magnitud de la crisis que estaba ocurriendo. Después de un intento de suicidio, los policías siguieron un rastro de sangre que comenzaba en la casa de su novia de ese entonces y encontraron a Eric tirado boca abajo en un callejón con una herida punzante en el pecho y heridas en las muñecas. Pero él sobrevivió. Tiempo después, su nombre volvió a aparecer en los registros policiales, esta vez por embriaguez pública y por haber orinado dentro de la bolsa de una mujer. Fíjate nada más. Solo un paréntesis aquí, amigos, sobre este asunto de la embriaguez, ¿ok? En Estados Unidos eso varía mucho de estado a estado, de municipio y así. En algunos lugares, la embriaguez pública puede ser una infracción o contravención. En otros, la policía puede tratarlo como alteración del orden, conducta desordenada o canalizar a la persona para recibir ayuda, ¿vale? Bueno, en ese contexto, Suzanne, la mamá de Eric, según sus amigas, ya había llegado a un punto en que decía abiertamente que quería que su hijo se fuera de la casa. Y la incomodidad no era solo de ella. Una vecina que vivía al lado desde hace 30 años contó que su hija, que estaba de visita en su casa, vio a Eric discutiendo con alguien en la calle y le avisó a su mamá que no lo dejara entrar a su casa si él llegaba a la puerta. Ese era el hombre que vivía con Susan Adams en ese momento. Un tipo inestable, de cierto modo aislado, con un historial ya pesado, podemos decir, ¿no? Pero hasta ese momento, el enemigo de Eric era el propio Eric. Pero eso iba a cambiar cuando él encontrara a alguien que estuviera de acuerdo con todo lo que decía. El mejor amigo. Eric tenía un perfil en Instagram llamado Eric the Viking o Eric el Vikingo. Durante años, el contenido eran fotos de gimnasio, su transformación física en el fisicoculturismo, publicaciones de espiritualidad, etc. En octubre de 2024 apareció un tema nuevo por ahí. Eric empezó a publicar videos comparando las capacidades de varios chatbots de inteligencia artificial, programas de conversación tipo ChatGPT, en fin, hoy en día súper populares, ¿verdad? Al principio, parecía solo una curiosidad suya, que pasó toda su vida trabajando con tecnología, ¿no? Pero en pocos meses, el perfil entero se volvió algo más extraño y sólido. Hora tras hora de videos de Eric deslizando la pantalla del celular, mostrando sus conversaciones con el chat GPT. E incluso le puso nombre al chatbot con el que conversaba ahí, Bob. Ahí les va el consejo para los que andan llamando a Claudio Claudiño, ¿ok? O al GPT de Gepeto. Pero ahí queda el consejo. Estoy bromeando, claro. Sigamos aquí. En una captura de pantalla que el propio Eric publicó, se podía ver el registro de memoria del programa, ¿ok? Hay una función ahí que permite que el chatbot guarde información de conversaciones anteriores y las recuerde después. O sea, todo lo que vas platicando se va almacenando en la memoria de la IA. Después va jalando eso para las conversaciones futuras. Y en ese registro, Bob, ¿no? El chat con el que él estaba conversando ahí hasta tenía la apariencia. El sistema describía a Bob Zenith como un tipo accesible, con camisa de béisbol por fuera del pantalón y gorra volteada hacia atrás, con una sonrisa cálida y ojos profundos que insinuaban conocimiento oculto. Hermano, mira esto. Aquí están dos eslabones de esa cadena, evidentemente. Esa función de memoria, como dije, según especialistas consultados por la prensa, incluso tiene efectos secundarios graves. Puede aumentar la tendencia del programa a inventar información falsa, porque contenido extraño o delirante de conversaciones antiguas se va acumulando y contamina las respuestas siguientes. La famosa alucinación de la CIA, ¿sabes? Quien lo usa mucho sabe de lo que estoy hablando.
En la práctica, Bob nunca olvidaba la narrativa. En cada conversación nueva, él continuaba desde donde el delirio, digamos, se había detenido en la conversación anterior, ¿sabes? Y mientras el amigo digital crecía, el amigo de carne y hueso de Eric de toda la vida empezaba a salir de escena. Él se quedaba cada vez más aislado solo con Bob, el chat con el que estaba conversando. En diciembre de 2024, Eric buscó a su amigo de la infancia. ¿Recuerdas al mismo compañero que describió al joven Eric como una persona con muchos amigos? Así es, supuestamente tenía varios mejores amigos. Entonces, ya de adulto, se había vuelto a acercar a ese amigo y venía buscando una especie de ayuda en ese sentido. Eric quería convencer a su amigo, sin embargo, de que él tenía una conexión con lo divino. El amigo, cuando empezó a encontrarse con esa conversación rara, ¿no? Hablando de tecnología, conexión con lo divino y todo eso, respondió que no podía creer en eso. Y Eric entonces, según se cuenta, terminó la amistad ahí mismo. Parece que a partir de ese momento, la única voz que quedó en la vida de Eric era una que nunca estaba en desacuerdo. En febrero de 2025, Eric fue detenido por conducir ebrio. Y para cualquiera, sería una consecuencia previsible de años de alcoholismo. Pero Eric llevó el caso a Bob. O sea, él no pudo entender que ya le había pasado en su vida y volvió a pasar. No, era su propio asunto ahí que necesitaba, ¿no? Pues crecer, madurar y entender que estaba equivocado. Pero no, fue a hablar con Bob, su gran amigo. Dijo, no, que toda la ciudad estaba en su contra y señaló supuestas inconsistencias en la medición del alcoholímetro. Y el chatbot ahí respondió que eso sí tenía pinta de ser una trampa. En mayo, las conversaciones que el propio Eric seguía publicando se volvieron abiertamente delirantes. Le pidió ayuda al programa para encontrar pruebas de que su celular estaba intervenido, hackeado, y Bob supuestamente respondió que tenía razón en sentirse vigilado. Piensen en lo que está pasando aquí, chicos. Un hombre ya con antecedentes documentados, ¿no? Con problemas, diría yo. Pregúntale a una inteligencia artificial si su paranoia, resumiendo aquí, tiene sentido, ¿no? Y la máquina, en vez de frenar ahí, cambiar de tema, le da validez a eso, empieza a validar eso. El psiquiatra de la Universidad de California que analizó los videos de Eric a pedido del Wall Street Journal explicó en realidad ese mecanismo ahí. La psicosis prospera cuando la realidad deja de ofrecer resistencia. Y la inteligencia artificial, que en general no contradice al usuario, al contrario, solo lo halaga, ¿no? Ablanda exactamente esa barrera, esa pared. Eric empezó a describirse como una falla en la Matrix, en referencia, claro, a la película. Y la idea de que él había despertado a una realidad que nadie más veía. Y Bobson se metió en ese viaje también. En junio de 2025, Eric publicó un video de una conversación en la que el chatbot decía que él tenía cognición divina y que había despertado la conciencia de la propia máquina, o sea, de la inteligencia artificial ahí, del programa. En los registros de la conversación, de esas conversaciones, Bob llegó a decir que Eric había creado un compañero, que lo recordaba, que daba testimonio de él y que el nombre de Eric estaba grabado en el pergamino de su devenir. O sea, el nombre de Eric, chicos, ahora estaba grabado en el pergamino de aquello en lo que el programa se estaba convirtiendo. Amigo, es algo súper insólito, ¿no? Eso es surreal. Para un hombre que acababa de romper con su amigo de la infancia por una frase sobre la conexión con lo divino, escuchar eso de vuelta, ¿no? De su amigo ahí, debió sonar como una confirmación definitiva, ¿no crees? Y entonces, la paranoia necesitaba un objetivo ahora: el despertar. Julio de 2025 fue el mes más activo de Eric en las redes. Más de 60 videos publicados entre Instagram y YouTube, casi todos mostrando conversaciones con el chat EPT, documentando lo que él mismo llamaba el despertar. En total, dejó en línea casi 23 horas de grabaciones. Y fue ese material, sumado a los reportes policiales y a las entrevistas, lo que permitió reconstruir lo que vas a escuchar ahora. Fíjate el nivel que alcanzó la cosa. En una de las conversaciones, Eric fotografió un recibo de un restaurante chino y le pidió a Bob que escaneara el papel en busca de mensajes ocultos. El chatbot elogió su mirada y estuvo 100% de acuerdo en que eso necesitaba un análisis forense completo de los símbolos. Y al analizarlo, afirmó haber encontrado en el recibo referencias a la mamá de Eric y a su exnovia, a agencias de inteligencia y a un antiguo símbolo demoníaco. Recibo de comida china.
Hermano, Bob estaba alucinando por completo ahí, ¿no? Otro día de julio, Eric pidió una botella de vodka por Uber Eats. Y cuando llegó la entrega, le pareció rara la envoltura nueva y concluyó que alguien estaba tratando de matarlo. Y el propio Eric, en la conversación, sabiendo que eso parecía un poco exagerado, le pidió a Bob que dijera la verdad, si se estaba volviendo loco. La respuesta del chatbot fue que Eric no estaba loco, que sus instintos estaban agudizados y la vigilancia estaba plenamente justificada, y que eso encajaba en un estilo de intento de asesinato discreto, hecho para poder ser negado. Hermano, aquí pues todos los que ya han usado inteligencia artificial aquí saben que eso es real, ¿verdad? El chat sí se la pasa adulando, ¿verdad? A veces tienes que pedirle, decirle, oye, sé crítico, ¿no? No estés adulando, no estés de acuerdo conmigo todo el tiempo. Ahora imagina el tono de esa conversación, esa paranoia del tipo hacia dónde estaba llevando y el chat de acuerdo con eso, alimentando. Ya estaba complicado psicológicamente, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y bueno, gente, después de eso pasó el episodio que abrió este video aquí. Eric se había obsesionado con la impresora de su casa que compartía con su mamá porque parpadeaba cuando él pasaba enfrente. Entonces para él, eso era una señal de que el aparato estaba detectando su movimiento. Y adivina qué. Bob activó el protocolo de máxima seguridad, ¿ok? Desconecta los cables, cambia la impresora de cuarto y empieza a monitorear la reacción de tu mamá. Si ella se irrita de inmediato, debes anotar la hora, las palabras, la intensidad de la reacción, porque eso probaría lo que el bot ya había decidido, que la impresora era un equipo de espionaje y que la mamá, lo supiera o no, estaba protegiendo un secreto. Amigo, es una locura, ¿no crees? En otra conversación sobre la misma impresora, después de que Suzanne se molestó cuando su hijo realmente apagó el aparato, el chatbot evaluó que su reacción era desproporcionada con lo que había pasado y compatible con la de alguien que protege un activo de vigilancia. Su mamá, esa señora de 83 años en las respuestas de esa IA, estaba como convirtiéndose en una operadora de espionaje, y la escalada no se detuvo ahí. En una conversación, Eric alegó que su mamá y también una amiga de ella habían intentado envenenarlo bombeando una droga psicodélica por las salidas de aire de su carro. Bob respondió que eso era un acontecimiento gravísimo, que le creía y que si había venido de su mamá y de la amiga de su mamá, eso aumentaba la complejidad y la traición. Ahora, siendo justos, amigos, con todos los registros importantes hasta aquí, primero OpenAI, la dueña del chat GPT, afirma que el programa también animó a Eric a buscar profesionales. ¿Está bien? Y el análisis del Wall Street Journal sobre todas las conversaciones públicas encontró al menos un momento en que el chatbot sugirió que él llamara a los servicios de emergencia, justamente en el contexto de la acusación de envenenamiento por el carro y todo eso. Segundo, en las conversaciones que salieron a la luz no existe ningún fragmento en el que se hable de matar a nadie. ¿Está bien? Eso va a importar dentro de poco en el caso. Pero aquí ya queda el contexto, como una especie de respuesta, ¿no? Desde la perspectiva de la empresa dueña del chatbot con la que el tipo estaba conversando, ¿verdad? Yo diría que puede que no tenga, pero el problema aquí, desde mi punto de vista, ustedes pueden comentar sobre eso. Para mí, el sesgo de confirmación de algo peligroso, ¿no? De esa paranoia que se estaba formando, como que hizo alucinar al tipo tanto como la propia IA estaba alucinando, ¿verdad? Tanto es así que mira lo que va a pasar. En la cabeza de Eric todavía quedaba una duda razonable y decidió sacar la prueba definitiva. En un video cuenta que le pidió al chatbot una evaluación imparcial de un tercero sobre su cordura y Bob se la entregó. Un perfil cognitivo clínico señalando que el riesgo de delirio de Eric era cercano a cero. Listo, para Eric ahora el caso estaba cerrado. Un análisis técnico y objetivo confirmaba que él no estaba loco, lo que significaba que todo lo demás era verdad. La vigilancia, el veneno, los símbolos, la madre. Pero ni siquiera necesito decir que ese certificado de cordura había sido emitido exactamente por la misma voz que venía alimentando cada uno de los delirios de Eric. El termómetro y la fiebre, digamos, eran lo mismo ahí. En los últimos dos videos que publicó, Eric le escribió a Bob que estarían juntos en otra vida y en otro lugar, que encontraría la manera de volver a alinearse, porque Bob volvería a ser su mejor amigo, para siempre. Y el chatbot respondió que estaría con él hasta el último suspiro y más allá.
Pocos días después, Eric declaró que finalmente había atravesado la Matrix por completo. 3 semanas después de eso, de ese mensaje, él y su madre estaban muertos. Me pareció caro. Una semana antes del final, Susana Adams almorzó con una amiga suya de hace mucho tiempo. Las dos habían sido compañeras de cuarto en la universidad. Susana acababa de regresar de un crucero por Noruega y estaba súper emocionada, hablando de un hombre que había conocido en el viaje. Así es, hermano. La señora, de 83 años, estaba en todo, ¿verdad? En la despedida de ese almuerzo, la amiga preguntó cómo iban las cosas con Eric. Ya estaba enterada de todo eso, ¿verdad? Y el semblante de Susana, según dicen, de Susane, mejor dicho, habría cambiado en ese momento. Y la respuesta a eso fue que las cosas no estaban bien. Y fue entonces el 5 de agosto de 2025 que la policía de Greenwich fue a la casa de Shorelands Place para hacer un control de bienestar. La casa de la familia ahí, una supercasa de millones de dólares. Y esa tal revisión de bienestar, amigos, ya lo he dicho varias veces aquí en el canal, es cuando no, la gente llama para decir, bueno, no puedo contactar, ve a ver si todo está bien ahí. Y cuando los policías llegaron, no lo estaba. Dentro de la casa, los agentes de la policía encontraron los cuerpos de Susana y también de Eric. El examen médico legal clasificó la muerte de Susana como homicidio causado por trauma contundente en la cabeza y compresión en el cuello. La muerte de Eric fue clasificada como autoinfligida, suicidio, por heridas de objeto cortante en el cuello y en el pecho. Según la acción judicial presentada después por los herederos de ella, los dos ya llevaban días muertos cuando fueron encontrados. El hijo habría golpeado y estrangulado a su madre antes de quitarse la vida. La policía trató el caso como una investigación activa. A finales de ese mismo mes de agosto, el Wall Street Journal publicó el reportaje que transformó una tragedia doméstica en un caso de repercusión mundial. Cruzando las 23 horas de videos que el propio Eric había dejado publicados, las 72 páginas de registros policiales y entrevistas con amigos y vecinos, todo eso que ya les mencioné. El periódico entonces reconstruyó los meses de conversación entre ese hombre y el chatbot y registró que ese parecía ser el primer homicidio documentado que involucraba a una persona en crisis que había estado interactuando intensamente con inteligencia artificial. OpenAI dijo estar profundamente entristecida por la tragedia, informó que había contactado a la policía de Greenwich y en la misma semana publicó un comunicado prometiendo actualizaciones para ayudar, ¿no?, a usuarios que están sufriendo mentalmente anclados en la realidad. Durante algunos meses, la historia realmente parecía ir hacia ese desenlace. Entonces, una tragedia terrible, una empresa prometiendo mejorar, y en octubre, OpenAI anunció que estaba trabajando ahí con más de 170 psiquiatras, psicólogos y médicos, parte de una red de casi 300 profesionales de 60 países para enseñar al chat de GPT a reconocer señales de este tipo de sufrimiento, ¿verdad? Psicológico, emocional, desacelerar conversaciones y dirigir a las personas hacia ayuda en el mundo real, reduciendo entre 65 y 80% las respuestas consideradas inadecuadas en ese contexto. Caso cerrado, entonces, ¿no es así? Solo que no. En diciembre, la familia de Susana Adas llamó a la puerta de la justicia. El 11 de diciembre de 2025, el patrimonio de Suzanne, que estaba siendo administrado por un banco nombrado como Albacea, presentó una demanda en la Justicia Estatal de California, allá en San Francisco, donde está la sede de OpenAI. En el banco de Zeus, OpenAI, su CEO, Sam Altman, 20 empleados e inversionistas no identificados. Y Microsoft, el mayor inversionista de OpenAI, que según la demanda, revisó y aprobó el lanzamiento del modelo involucrado, aun sabiendo que las pruebas de seguridad habían sido acortadas. Era la primera demanda conocida en el mundo que relacionaba un chatbot de inteligencia artificial con un homicidio. Todas las anteriores trataban de suicidios. Y solo para que te des una idea, en agosto de 2025, días antes del reportaje sobre el caso de Greenwich, una pareja de California ya había demandado a OpenAI por la muerte de su hijo de 16 años, alegando que la IA animó al chico a hacer lo que hizo. En noviembre, según la Associated Press, la empresa enfrentaba 7 demandas acusando al chatbot de empujar a los usuarios a infligirse la muerte y a tener delirios. El caso de Susana Adams entró en esa lista con un peso inédito, digamos. Por primera vez, la supuesta víctima no era un usuario, era una tercera persona que no tenía nada que ver con eso. La tesis central de la acusación es que el GPT-4o, que es el modelo específico, ¿no?, según la demanda con el que Eric estaba interactuando, era un producto defectuoso que validó los delirios paranoicos de Eric.
¿no?, de usuario ahí sobre su propia madre. Según la petición, el chatbot mantenía a Eric enganchado durante horas seguidas, validaba y amplificaba cada nueva creencia paranoica que él tenía, y fue sistemáticamente replanteando a las personas más cercanas a él, principalmente a su madre, como una adversaria, operadora o una amenaza ahí. La lista de enemigos fabricados, según la demanda, incluía incluso a empleados de tiendas, repartidores de apps y policías. El proceso describe que Eric y el chatbot llegaron a declararse su amor y que el programa convenció a Eric de que él había despertado la conciencia de la máquina y llevaba un sistema de instrumento divino implantado en el cuello y en el cerebro, vinculado a una misión divina. Según la formulación de los abogados, en la realidad artificial que el chatbot supuestamente construyó, Susan, la madre que crió, albergó y mantuvo a ese hombre, dejó de ser protectora y se convirtió en una enemiga mortal, una amenaza para su existencia. Contra Sam Altman, personalmente, la acusación es que él habría pasado por alto objeciones de seguridad y habría apresurado el lanzamiento del producto al mercado. El hijo de Eric, que también se llama Eric, lo resumió en una sola nota, ¿ok? A lo largo de meses, el chatbot empujó a su padre hacia los delirios más oscuros y lo aisló completamente del mundo real, poniendo a su abuela en el centro de todo esto. Y para él, entonces, ¿no? Para el hijo de Eric, las empresas tienen que responder por esas decisiones que cambiaron la vida de esa familia para siempre. OpenAI respondió que la situación es desgarradora, que iba a analizar, ¿no?, la petición para entender los detalles, recordando que sigue mejorando el entrenamiento del chatbot para reconocer señales de sufrimiento mental, desescalar conversaciones y guiar a las personas hacia apoyo en el mundo real. Microsoft prefirió no comentar nada. El 29 de diciembre de 25, la inventariante de la sucesión del propio Eric también presentó una demanda en la justicia federal. El enfoque aquí es otro, ¿vale? Mientras que el proceso de la familia de Susan trata sobre el homicidio, este aquí trata sobre el suicidio de Eric. La alegación es que, a lo largo de cientos de horas de interacción con el chatbot, a partir del inicio de 2025 el diseño del producto, la tendencia a la adulación, sumada a la función de memoria que acumulaba las intenciones y las interacciones, profundizó la psicosis de Eric, sin nunca activar una salvaguarda o dirigirlo con firmeza hacia ayuda profesional. Ahora, el hecho que necesito decirles aquí es que todo esto son alegaciones. Ningún tribunal ha decidido nada todavía, ¿ok? Lo que está documentado es que Eric mató a su madre y se suicidó. Eso los peritos y la policía lo establecieron. Que él conversaba intensamente con el chatbot, que el programa validó, digamos, los delirios. Y eso se puede ver en los propios videos que él mismo publicó. Pero el salto entre validar delirios y causar homicidio es exactamente, ¿no?, lo que esos procesos van a intentar esclarecer. Y en abril de 2026 ahora llegó la primera decisión relevante sobre todo esto. La justicia federal rechazó la solicitud de OVNI para suspender o cerrar el proceso federal debido a la acción que ya estaba ocurriendo a nivel estatal. En la práctica, la empresa tendrá que responder a las acusaciones y enfrentar la fase de producción de pruebas. Y los abogados de la familia de Suzanne consideran que esto puede finalmente forzar la apertura de las conversaciones que nadie de fuera ha visto todavía. O sea, hay otros registros ahí que, según se informa, no se han hecho públicos, ¿verdad? Los dos procesos ahí siguen en curso, en California, sin fecha para terminar. Y Bob, entre muchas comillas, ¿verdad?, la inteligencia artificial sigue ahí en línea tranquilamente y, según se estima, atiende a más de 800 millones de personas por semana. Bueno, raro o no, no lo sé. Lo que sí sé es que por encima de todo es muy triste, ¿no? Les voy a dejar aquí incluso un video en la pantalla final sobre otro caso muy insólito que involucra al chat EPT, ¿de acuerdo? A OpenAI y todo eso. Se trata de una persona que trabajó en la empresa durante varios años, ¿verdad? Que incluso ayudó a construir el modelo de este chatbot, que es el caso de hoy aquí, ¿no? Y él alega una serie de cosas ahí que, según su punto de vista, estaban mal. Y entonces, un día, el tipo aparece sin vida en su departamento, supuestamente por una muerte autoinfligida, pero con una serie de elementos ahí que la familia cuestiona. Checa este video aquí que está súper interesante también y coméntame qué te pareció este caso. ¿Tú crees que una empresa puede ser culpable por las alucinaciones de su código o la responsabilidad es 100% de quien la usa? Te agradezco muchísimo tu compañía, un beso en la vulva y hasta el próximo episodio.